Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas otro lunes más aquí al Lado Oscuro, al canal. Y como ya os adelantaba al final del vídeo de la semana pasada, hoy voy a hablar de diferentes personajes femeninos que a mí me han gustado mucho a lo largo de las diferentes obras donde han aparecido, donde los he leído. ¿Por qué me parecía importante hacer este vídeo? Bueno, pues porque me parece también muy importante leer autoras y leer estos personajes, y aunque muchas veces sean personajes ficticios, que no sean reales, está muy bien por el hecho de tener ejemplos en la literatura que nos sirvan como modelos de cara a nosotros tomar decisiones o basarnos en para ver que las cosas se pueden hacer y pueden desarrollarse de buena manera, porque muchas veces ese es el problema, que nos siguen faltando modelos como les pasaba a las mujeres hace unos años, que afortunadamente eso ya va cambiando y sí que va habiendo más. Pero dicho esto, bueno, pues esa es la razón de que creo que es importante hablar también de los personajes femeninos cuando muchas veces son tan importantes, porque tienen o reúnen un conjunto de valores y características que los hacen destacar sobre otros. Así que, bueno, pues he estado revisando un poco para ver cuáles elegía. Me he quedado con 10. Ha sido una elección muy difícil. No los voy a decir siguiendo un ranking o siguiendo una preferencia, sino que esto es una elección completamente subjetiva. A mí los personajes de los que voy a hablar es porque me gustaron, me gustó el contexto en el que se desarrollan y de alguna manera u otra, en el momento de la lectura, en el momento de conocer a estos personajes, pues fui capaz de empatizar con ellos, de entender su situación, de entender por qué unas cosas, por qué otras. Así que, bueno, pues un poquito en función de eso, pero como veis es completamente subjetivo porque se basa en mis gustos como lectora, pues así he decidido hacer esta lista. Así que bueno, pues sin entretenernos mucho más, comenzamos. El primer personaje del que os quiero hablar es Soledad, que es la protagonista de La carne, una novela escrita por Rosa Montero que yo leí hace ya varios años en formato electrónico. ¿Y por qué quiero hablaros de Soledad? Bueno, la trama de la novela consiste en que esta protagonista, Soledad, es una señora de 60 años y bueno, pues por H o por B, por una serie de cosas que pasan, decide pagarse un gigoló de 32 años. Y bueno, pues empiezan a quedar, establecen como una especie de relación y en todo este desarrollo ella pone de manifiesto ciertos miedos, ciertas carencias y sobre todo cierta crítica que recibe de su entorno. ¿Por qué me parece importante? Bueno, porque al final esto es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Si nos encontramos con una relación de pareja, sea del tipo que sea, porque en este caso es una relación sexual, que bueno, luego hace un intento de relación amorosa ya un poco más a nivel de pareja y tal, pero sea como sea el tipo de relación, cuando nos encontramos un hombre y una mujer en el que el hombre es mucho mayor que la mujer, pues no nos llama tanto la atención y nos pasa más desapercibido que si nos encontramos en la situación contraria, es decir, cuando la mujer es bastante mayor que el hombre. De hecho, tenemos ejemplos que conoceréis todos. Se criticó mucho a Jennifer López cuando empezó a salir con uno de sus bailarines, que era una relación en la que ella era bastante mayor que él. Sin embargo, nos vamos a la relación que mantiene Richard Gere con su esposa, que por cierto es una española y bastante más joven que él. O por ejemplo, cuando George Clooney comienza a salir con la que es su actual esposa también, mucho más joven que él, bueno, pues se da la noticia como noticia que es, pero no se va más allá. Sin embargo, en su momento, pues Jennifer López recibió críticas y bueno, pues así podríamos poner varios ejemplos que conocemos todos, como os decía, y entonces cuando él es mayor, no hay ningún problema, pero cuando ella es mayor, sí se critica. A lo largo de las páginas también pone de manifiesto pues que precisamente por recibir estas críticas, por estar sometidas a esta presión social, eh, el miedo al sexo por el cambio o los cambios físicos y hormonales que se producen en nosotras, bueno, pues ya sabéis, con el tema de la llegada de la menopausia, etcétera, que los chicos suelen preferir siempre a las mujeres más jóvenes por razones obvias y bueno, pues una serie de cargas que va teniendo la protagonista y que intenta ir solventándolas a su manera y bueno, pues me parece un personaje muy real porque estas cosas desgraciadamente pues siguen dándose y bueno, pues si al final vemos bien o no vemos tan mal una relación con mucha diferencia de edad en la que el hombre
es más mayor que la mujer, pues si estamos en una condición de feminismo, al revés tampoco nos debería chocar tanto. Partiendo también, por supuesto, del machismo en el lenguaje, que cuando un señor paga los servicios sexuales de una mujer, a esta mujer se la denomina de una manera, de la forma más despectiva posible, y sin embargo a él no se le denomina así, sino que se le denomina gigoló. Entonces, bueno, como veis, las diferencias por sexo siguen estando ahí y Soledad las pone muy bien de manifiesto y las va sorteando conforme puede, así que me parece un personaje importante y la novela más que recomendable porque a mí personalmente me gustó mucho. Del segundo personaje que vengo a hablar es uno de mis favoritos por los siglos de los siglos y es Amelia Garayoa, la protagonista de Dime quién soy. Es una novela que se publica bajo el sello de Plaza y Janés. Bueno, yo ya sabéis que la he enseñado más veces, tengo la edición de Círculo de Lectores. Es una novela del 2010 de Julia Navarro y yo me leí en mis años de universidad, me fascinó y me fascinó muchísimo Amelia. Es verdad que yo no he vuelto a leer la novela, la quiero volver a releer estos años después para ver si sigo pensando lo mismo, para ver si le puedo dar una segunda vuelta a la lectura yendo un poquito más allá de lo que lo hice la primera vez. Y sí que puedo entender, como he leído por ahí, que Amelia a veces puede resultar un poco Antoñita la Fantástica, ¿no? Pero para mí fue un personaje que en el momento en el que lo leí me pareció apasionante y me pareció una mujer fuerte y me pareció una mujer que de decir, pues a lo mejor en una situación determinada a mí me gustaría, no sé si actuaría igual que tú, pero me gustaría quizá por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Y qué nos vamos a encontrar en Dime quién soy? Y de aquí el que tanto me haya gustado Amelia. Bueno, pues es una historia, es una novela, una ficción histórica en la que nos vamos a encontrar a Amelia como protagonista, como os decía, y va a abarcar desde unos meses previos al estallido de la Guerra Civil en España hasta 1989, que se produce la caída del muro de Berlín. Amelia es una mujer convencional de la clase alta del momento y bueno, pues se casa y tiene un bebé y en el momento la mujer pues tiene que estar para eso, ¿no? Pues para estar en casa, para casarse, para tener hijos, para estar cuidando al marido, a los hijos, etcétera. Ya sabéis, no me voy a entretener en esto. Y bueno, pues parece que Amelia tiene que seguir esos pasos, pero por una serie de sucesos que ocurren en su vida decide dejarlo todo y marcharse a hacer su vida, que resulta muy convulsa porque todo el periodo en el que ella vive y en el que se desarrolla la novela es muy convulso, empezando en España, luego en Europa, por el estallido de las revoluciones que hay, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ella se mete en política y tiene o sufre o vive diferentes situaciones en las que pues son un poco rocambolescas por el hecho de que se está enfrentando una mujer que debería estar en su casa con su marido y su hijo y estar, pues a verlas venir un poco o a ver qué pasaba y cómo se hubiese desarrollado los 3 años de guerra, etcétera. Pero ella decide coger el toro por los cuernos, vivir un poco por ella, no está preparada, quiere mucho a su hijo, pero no está preparada para llevar esa vida que, que se supone que en un primer momento está destinada para ella. Y bueno, pues ella también conoce a otros hombres, tiene otra serie de relaciones y al final creo que es eso, que es una mujer valiente, con muchísimo coraje y aunque a veces pueda parecer precisamente Antoñita la Fantástica, pues a mí es un personaje que me impresionó. No sé si ahora tendría el mismo concepto de ella por todos los años que han pasado. Yo no pienso igual que cuando estaba en la universidad. Por eso me gustaría volver a leerme esta novela, pero bueno, ya tendrá que ser como mínimo verano porque bueno, ya pasa de las 1000 páginas y hay que tener tiempo para poder sumergirse en estas páginas. Pero desde luego que merece la pena, me gustaría intentarlo y es que para mí Amelia es fantástica. Os hablé de esta novela en el vídeo que hice de adaptaciones y en la adaptación de la serie que hizo Movistar, Irene Escolar, la verdad es que está fantástica, la adaptación no vale para nada, pero Irene Escolar está fantástica y no era la imagen que yo tenía de Amelia en mi cabeza cuando yo leí la novela, pero es que es una Amelia sensacional, la verdad es que es así. Así que si podéis, no dudéis y leedla, que Amelia os va a gustar. Del siguiente personaje femenino que os quiero hablar es Elisa Montero, que es la protagonista de Papel y Tinta, que es una novela que se publica bajo el sello de Suma en 2019, escrita por María Rey.
Es otra ficción histórica, pero toda la ficción, o sea, toda la novela en sí transcurre en Madrid y nos vamos a ir otra vez a finales de los tiempos de la Segunda República hasta que posteriormente acaba estallando la guerra. Ese es un poco el contexto histórico en el que nuestra protagonista se va a desenvolver. ¿Por qué destaco a Elisa? Bueno, pues Elisa sigue un poco esa estela de creada en la burguesía madrileña y lo que se espera de ella, pues que sea una buena mujer para que pueda ser una buena esposa y una buena madre al servicio del marido y de los hijos, ¿no? Pero ella tiene inquietudes y quiere desarrollarlas, pero tiene en contra precisamente que es mujer y las mujeres pues no trabajaban, y menos las de la alta sociedad del momento. Entonces, como ella sigue empeñada en que quiere ser periodista y quiere escribir y que quiere vivir de su escritura, decide vestirse de hombre para poder conseguir un trabajo como periodista. Y entonces, bueno, pues está ahí un poco ahí la trama con sus vaivenes, con sus misterios, con todo ese contexto histórico de fondo, esas calles de Madrid, centro de finales de la República, pues eso, finales años 20, años 30, y la verdad es que es una novela maravillosa. Y al final Elisa, bueno, pues que demuestra que aunque tenga muchos obstáculos, si uno quiere, puede buscar la manera para poder desarrollar todo aquello que quiera alcanzar, ¿no? Entonces, al final es un personaje valiente, con coraje y sobre todo da un poco de esperanza y optimismo, ¿no? Y ejerce ese modelo, que aunque sea ficticio, uno al leerlo puede decir, jolín, pues es verdad, ¿no? Hay que al final moverse un poco para conseguir lo que uno quiere. Así que lo mismo, si no habéis leído Papel y Tinta, hacedlo porque de verdad que es una muy buena lectura. El siguiente personaje que os quiero hablar, y esta vez es un personaje real, es Tara Westover, que es la autora de Una educación. Ya os hablé en el vídeo del 8M de este libro, así que no me voy a entretener más porque ya os contaba un poco más o menos de lo que iba, y bueno, os voy a dejar la reseña en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Pero hoy lo que me voy a centrar es en la propia Tara. ¿Por qué la destaco? Bueno, principalmente porque ya si visteis el vídeo y sabéis un poco de qué va el libro, o incluso lo habéis leído, es una situación familiar muy difícil, y tener una situación tan complicada en un círculo tan cerrado y tan apegados a nosotros, es muy difícil salir de ahí, y ella al final pone mucho coraje y pone mucho entusiasmo y mucho de su parte para poder hacerlo, porque es que se da cuenta que si quiere vivir su vida es el único camino que tiene, ¿no? Entonces es muy difícil y muy complejo, yo creo, que darse cuenta de eso, sobre todo a la edad a la que ella lo hace, que es muy joven, no le pilla siendo adulta, sino que es muy joven, y bueno, pues estas cosas cuestan y se encuentran muchos obstáculos también para conseguir lo que ella quiere, ¿no? Pero finalmente lo hace, y lo bueno que es esto es que al final ella es un personaje real, no es un personaje ficticio como los que hablábamos anteriormente. Al final, pues es un poco igual, ¿no? El tener coraje, el querer seguir, salir adelante, el querer hacer cosas, y sobre todo, la perspectiva que tiene ella, que es que piensa, y yo creo que es así, que la base de todo es una educación, ¿no? Es una educación, pero ya no tanto a nivel formal, a nivel de estudios, que evidentemente ayuda, sino pues otro tipo de educación que en función de la que recibamos, pues así somos y así nos vamos a desenvolver en nuestro ambiente. Y luego es verdad que pues eso es muy difícil, romper con según qué cosas, y romper con una familia, con unos hábitos y con una educación recibida de una manera completamente diferente, pues es muy difícil, pero ella lo hace y creo que es más que admirable. Así que bueno, pues si queréis conocer a Tara, leeros esta novela, que os va a gustar. Del siguiente personaje que os quiero hablar, que también es real, si no es la joya de la corona, poco le falta, y no es otra que Vivian Gornick y sus apegos feroces. Ya he hablado de esta novela varias veces, a mí me encantó esta novela cuando la leí, de hecho la he leído ya 2 o 3 veces porque es que es una novela que me fascina, y aquí quiero destacar a Vivian Gornick, que es la autora de esta novela, como os digo, pero es autobiográfica, y nos vamos a encontrar a una Vivian Gornick de mayor que va haciendo un repaso a su vida junto a su madre mientras pasea por las calles de Manhattan. Aquí, en este caso, el contexto o el escenario donde todo se desarrolla, bueno, sí es Manhattan, pero pasa un poco más a segundo plano. Aquí
la importancia viene de todo ese recorrido años atrás que realiza la protagonista y que comenta con su madre las visiones tan diferentes y que al final pone de manifiesto muchas veces esa relación materno-filial que puede llegar a complicarse precisamente por el apego feroz que se establece en este tipo de relaciones, unas veces para bien, otras veces para mal, pero cómo de importante es para una hija la figura de la madre, incluso como para una madre es la figura de una hija. Con sus más y con sus menos, ella consigue sortear esto, consigue aprender de todo lo que le ha pasado y bueno, a lo mejor posiblemente le gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera, pero ella sigue respondiendo a su madre, sigue cuidando de su madre, sigue estando pendiente de ella y está muy bien. Y destaco a Vivian Gornick porque muchas veces nos pasa que nosotros aprendemos, parece que aprendemos como para bien, pero muchas veces nos viene bien darnos cuenta de ciertas cosas para luego nosotros ser un poco más selectivo en las cosas que queremos y en las que no, para no repetir los patrones que a lo mejor se han establecido con nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el fundamento, un poco el más allá de esta novela, que es maravillosa, como veis es finita. Se lee en nada, está muy bien escrita y Vivian Gornick pues es un ejemplo real de que, bueno, pues a veces las cosas no son como queremos, pero tenemos que aprender a convivir con ellas y sortearlas de la mejor manera posible. Del siguiente personaje que os quiero hablar es Inés, de Inés y la Alegría, que es una novela escrita por Almudena Grandes. Os dejo la reseña en la cajita de descripción, así como el link al vídeo donde hablo de los episodios de Una guerra interminable escritos por Almudena. Ya os he hablado, como os decía, de la novela, os voy a dejar los links por si estáis interesados, así que me voy a centrar lo que viene siendo un poco en Inés. ¿Por qué me gusta Inés? ¿Por qué me parece un personaje a destacar? Porque van un poco en la línea de Amelia Garayoa y de Elisa Montero, de las que os hablaba antes. Esto es una ficción histórica y al final demuestra ese papel que tiene esta mujer protagonista en muchos aspectos, ¿no? Y cómo decide romper con las normas sociales, con las normas de su familia y cómo incluso dejar atrás esa vida burguesa para a lo mejor irse a mal vivir, pero por una causa que es contraria a la que le han enseñado, porque en su familia hay una serie de ideales que ella decide romper con ellos y bueno, pues buscarse las habichuelas por otro lado, ¿no? Habla de cómo salir adelante, cómo además en tiempos tan difíciles, porque recordemos que estamos en guerra civil, posguerra, y cómo sale adelante al final, bueno, pues haciendo las cosas que sabe hacer e intentándolo por todos los caminos posibles. Y como en España la cosa, la situación es tan convulsa, pues cómo cruza a Francia y ella sale adelante y se desarrolla en otro país completamente diferente, del que no conoce la lengua, del que no conoce las costumbres, pero necesita sentirse libre y ser un poco ella, rompiendo pues con la serie de, pues con la educación que ha recibido, con la serie de valores que ha recibido, que ella no cree o no cree que son los que ella quiere, y lucha pues bueno, pues un poco por abrirse camino e intentar buscar una cosa que ella considera mejor. Y poca cosa más. Que leáis a Almudena, que leáis a Inés, que siempre son muy buenas lecturas y los personajes femeninos que construye esta escritora son maravillosos. Y siguiendo con Almudena Grandes, os cuento que un personaje a tener en cuenta es Malena, de Malena es un nombre de tango. Igual os voy a dejar el link al vídeo donde hablo de las novelas que son independientes, que no forman parte de esos episodios de Almudena Grandes, y la reseña y el link a la reseña en el blog por si queréis echarle un vistazo y no sé, os apetece leer este libro. Entonces, bueno, lo que es en sí la trama la voy a dejar un poco de lado porque ya he hablado de ella varias veces. Me voy a centrar lo que es en el personaje de Malena. En la novela vamos a ver el crecimiento de la Malena niña hasta la Malena adulta y por todo lo que pasa. Dentro de todo este recorrido que vamos a ver a través de los años de evolución y madurez de la protagonista, nos vamos a encontrar a una niña fantástica que tiene que ir sorteando pues diferentes problemas, y uno principal que veo yo, que por eso me gusta especialmente, es que tiene una hermana melliza y es la propia hermana melliza, desde mi punto de vista, por las inseguridades que tiene todo el rato, esa comparativa con ella, de la que Malena huye completamente, porque Malena lo que quiere es ir a su bola, a ser feliz, en plan un poco Hakuna Matata,
pero cómo se va encontrando que no puede, cómo las situaciones por las decisiones de otras personas van cambiando y ella en función de esos cambios tiene que ir tomando otras decisiones que no quiere, pero lo tiene que hacer, bueno, pues un poco para sobrevivir y cómo se va desarrollando, cómo pasa ese inicio de juventud, de joven adulta en la movida madrileña durante los años 80 en Madrid, cómo cae en un matrimonio que no quiere, pero es un poco lo que toca y tiene un hijo que al final, bueno, pues evidentemente quiere muchísimo a su hijo y todo lo que hace es a partir de tener al bebé un poco en función a él, pero sin perder esa identidad de mujer, ¿no? Que quiere ser independiente de la familia, de su hijo, de su marido, etcétera. Entonces, bueno, me pareció cuando la leí un personaje muy realista, muy completo y que mola mucho. Así que si no habéis leído a Malena, por favor, hacedlo porque es que os va a gustar. El siguiente personaje que quiero hablaros es una adolescente maravillosa llamada Catalina y es la protagonista de La educación física de Rosario Villajos. Este libro salió en 2023 y yo me lo compré poco después de salir a la venta y la verdad es que me gustó. Lo primero es que me gusta mucho cómo escribe Rosario, ya la conocía por haber leído La muela y bueno, pues Catalina me cautivó. Me pareció una adolescente absolutamente maravillosa y me pareció que es una adolescente, es una chica más inteligente de lo que ella se cree, porque empieza a preguntarse ella misma o a poner en duda ciertos acontecimientos, ciertos episodios que sufre, que no los ve claros, que piensa que eso ha sucedido así, pero no tendría por qué. Empieza a ver las comparativas que hacen sus propios padres entre ella y su hermano, que es un chico, el por qué en uno está bien y en la otra no, por qué a uno se le exige de una manera y a otro se le exige de otra, y empieza un poco ese recorrido interior y a lo largo de diferentes episodios que ha vivido o que ha visto. Y bueno, pues ella misma en sus propias carnes, precisamente por ser una adolescente en los años 90, sufre un episodio de abuso y bueno, pues a partir de ahí es cuando ella empieza a hacerse estas preguntas y empieza a darse cuenta de que las cosas no deberían ser así. Además, una de las cosas que me gustó en la novela, un poco relacionado con esto, fueron dos casos de asesinato que ocurrieron en España precisamente en los años 90 y cómo se pone el foco en la víctima en lugar del verdugo. Y a día de hoy, muchas veces en los diferentes casos que han salido a la luz por conocerlos en prensa, sigue siendo así, cuando no debería ser así. La víctima no es otra cosa que una víctima y al final al que hay que cuestionar y al que hay que juzgar es al verdugo o los verdugos, cosa que nos sigue costando todavía. Y bueno, pues pone de manifiesto un montón de situaciones que las que somos así un poco, ya éramos pues ya niñas o chicas adolescentes en los años 90, nos suenan, las conocemos y también posiblemente las hayamos vivido, ¿no? Y bueno, pues lo que más me gusta de Catalina es esa inocencia que, bueno, pues poco a poco se va a ir perdiendo simplemente por el paso a ser adulta y como de una manera tan inocente trata temas tan complicados, ¿no? Así que, pues, otro personaje más que de verdad, si no habéis leído, no conocéis a Catalina, pues deberíais hacer por conocerla porque es que es una chica maravillosa. Ya vamos a ir terminando y bueno, en penúltima posición os quiero hablar de Elizabeth Zott, que ya he hablado de ella y os voy a dejar el link a la reseña y los vídeos, etcétera, en la cajita de descripción, como todo lo anterior. Y bueno, que nos encontramos en Lecciones de Química de Bonnie Garmus, que como os decía, la protagonista es Elizabeth Zott. Y lo que me gustó de Elizabeth Zott, aparte de que ella sea un personaje valiente, con mucho coraje, que intenta salir hacia adelante de la manera que sea, lo que me gustó es cómo pone, cómo explica también, cómo sitúa el papel de la mujer en la sociedad de mediados del siglo XX en Estados Unidos, aunque es extrapolable a otras sociedades, y cómo sobre todo pone de manifiesto el nulo papel de la mujer en la ciencia. Los abusos, las situaciones de violencia, las situaciones de discriminación, las situaciones de desigualdad, y todo eso, cómo consigue ir sorteándolo para poder seguir adelante porque ella, cree en sí misma, sabe que tiene un propósito y por un lado y por otro no ceja hasta que llega a él.
Entonces me pareció maravilloso. Es un personaje ficticio, este no es un personaje real como puede ser Tara Westover o Vivian Gornick, pero me gusta porque en la propia novela ella ejerce de ese modelo que las mujeres no han tenido o no hemos tenido hasta hace bien poco. Estamos en una época en la que no hay modelos femeninos porque la mujer está en el hogar cuidando del marido y de los hijos. Entonces ella ejerce de ese modelo que falta en la sociedad del momento. Entonces es una cosa que me ha gustado mucho porque precisamente los hombres han tenido siempre muchos modelos a los que sentirse identificados o a los que han querido imitar, pero nosotras no. Y Elizabeth Zott pues es un gran modelo a seguir y por favor leedla. Esta fue mi top one de las lecturas que tuve en 2023. Quiero volver a leerla en cuanto me sea posible y conoced a Elizabeth, de verdad, no os vais a arrepentir. Y ya por último quiero hablaros de Smita, Julia y Sara, que son las tres protagonistas de la novela de La trenza de Laetitia Colombani, que leí por el otoño, que fue un libro que saqué prestado de la biblioteca y me gustó mucho. ¿Por qué me parecen importantes estas tres protagonistas? Porque estas tres protagonistas en su conjunto reflejan muy bien a la sociedad de mujeres y pone de manifiesto dos cosas que me parecen de vital importancia, como no podemos hablar de feminismo si no estamos todas las mujeres incluidas, es decir, no se puede hablar solo de feminismo para la mujer blanca. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque estas tres mujeres tienen diferentes condiciones y no es lo mismo la que vive en Canadá que la que vive en la India por todo lo que la sociedad india acarrea, ¿no? Y otra de las cosas que pone muy bien de manifiesto es esa red que tenemos que trazar o que tenemos que enlazar entre nosotras, porque al final nosotras estamos aquí para ayudarnos las unas a las otras, no para ponernos las zancadillas, porque ¿qué es lo que nos hemos encontrado a nivel histórico? Lo que nos hemos encontrado a nivel histórico un poco es eso de divide y vencerás, ¿no? Entonces, cuanto más tengas dividida la mitad de la población, más fácil es hacerse con ella. Y al contrario, nosotros lo que tendríamos que hacer es unir fuerzas porque estamos todos a una, porque somos igual que la otra mitad de la población, ¿no? Y esto lo pone muy, muy bien de manifiesto esta novela y precisamente es lo que le da título, ¿no? La trenza. En cómo al final, de una manera u otra, todas estamos entrelazadas, todos tenemos que formar esa red de apoyo entre nosotras y va un poco relacionada con la primera premisa de la que os hablaba. Si nosotros conseguimos esta red y que sea lo más sólida posible, vamos a hacer y vamos a poder hablar de feminismo a toda regla porque vamos a incluir a todas las mujeres que habitan en el planeta. Así que La trenza, una novela más que recomendada. Han hecho película, no la he visto, pero en cuanto pueda sí que me gustaría verla para ver cómo se ha llevado a cabo esa adaptación. Y bueno, pues de momento nos quedamos con la novela, que desde aquí os recomiendo otra vez que la leáis porque de verdad que merece la pena. Y por mi parte nada más, el vídeo finaliza aquí, espero que os haya parecido interesante el contenido del vídeo de hoy y una vez más daros las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final conmigo y os agradecería, bueno, pues que si le dais un like al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis al canal. Y por supuesto, bueno, pues recordaros que toda la información queda recogida abajo en la cajita de descripción y también deciros, como siempre, que podéis seguirme en el Lado Oscuro blog para ver el contenido que publico de manera diaria en Instagram, así como en el blog El Lado Oscuro para leer las reseñas de los libros que voy leyendo. Y por mi parte nada más, finalizamos el vídeo aquí y el lunes que viene volvemos por el Lado Oscuro con otro vídeo también con temática feminista y hablaré, ya os contaré los motivos, pero voy a hablar de diferentes lecturas en las que se trata la violencia de género. Así que bueno, pues que paséis buena semana, nos vemos el lunes que viene.